Ante todo, muchísimas gracias por vuestro tiempo e interés. Mm, el objetivo de la sesión de hoy es, bueno, comentaros un poco lo que sabemos hasta hoy de la normativa en relación a la reducción de jornada y el fichaje digital que esperamos para 2025 y un poco el día a día de cómo podemos, bueno, algunos tips de cómo podemos hacerlo lo mejor posible. Antes de comenzar, os recuerdo, y respondiendo un poco también a la pregunta de la compañera, que esta sesión está siendo grabada, la compartiremos una vez terminada la sesión. Todo lo que son las consultas, le dedicaremos un espacio en la parte de preguntas y respuestas. Intentaremos irlas contestando al menos al final de la sesión. Y luego también dedicaremos unos minutos al final de la sesión para compartiros un regalo especial, porque aunque no es Black Friday ni es Cyber Monday, sí que seguimos en Navidad y bueno, intentamos ayudaros desde nuestra modesta posición. Entonces, como os comentaba, el objetivo es un poco introduciros o comentar sobre los cambios más importantes que se plantean de cara al 2025, que tendrían que haber salido en 2024, pero aún no los tenemos encima de la mesa, así que con toda seguridad esperamos poderlo tener en enero. Pero lo cierto es que el mundo de los recursos humanos sigue cambiando. De hecho, ya no hablamos de recursos humanos, sino que hablamos más bien de gestión de personas y vosotros, como gestores del capital humano. Por suerte, la tendencia es a unas empresas o a un entorno de trabajo más centrado en el empleado como persona, ya no solo como recurso, donde hablamos de una flexibilidad laboral, de un trabajo híbrido, de una conciliación y una salud en el trabajo, y que indiscutiblemente la normativa que tenemos ahora tendrá que irse actualizando. Un paso importante y que representará sin duda un cambio significativo en nuestros entornos de trabajo es el tema de la jornada laboral. ¿Qué tenemos a día de hoy en temas de jornada laboral? Pues según el Estatuto de los Trabajadores, pues establece en el artículo 34 que la duración de la jornada será la que se establecen en los convenios colectivos o en los contratos de trabajo de manera individual, siendo el límite máximo el límite de la jornada diaria, las 40 horas semanales de trabajo efectivo como cómputo de promedio anual. Y es aquí donde la nueva coalición de gobierno, o la nueva, ya no tan nueva, coalición de gobierno del PSOE y Sumar, dentro de su pacto para la legislatura, la configuración de la legislatura, uno de los puntos que abordaba era precisamente este de la jornada, ¿no? Y se planteaban, pues, reducir la jornada laboral hasta las 37 horas y media, de manera escalonada y sin reducción salarial. Esta aplicación, como decía, debería ser de manera progresiva y comenzar en 2024, 38,5 en 2024 y terminar en 2025. A partir de entonces, pues se constituiría una mesa con los interlocutores sociales para que evaluaran los resultados de la reducción y seguir avanzando en este sentido. Este es un poco el antecedente y lo que motiva que lleguemos hasta aquí. Se planteaban objetivos fundamentales, por ejemplo, mejorar, bueno, los objetivos que pretenden es mejorar el bienestar laboral, incrementar la productividad y fomentar el equilibrio entre el ámbito laboral y personal, que es un poco las tendencias que decíamos al principio, ¿no? Que vamos viendo en el mundo de la gestión de las personas. ¿Cuál es la nueva propuesta? Pues la nueva propuesta, como os decía, es reducir, o sea, en el marco de aquel acuerdo, pacto para la legislatura, lo que se plantea hoy, el anteproyecto que hay encima de la mesa, es un anteproyecto que pretende, primero, reducir la jornada, como decía, en dos fases, de 40 horas hasta llegar a las 37,5. Es verdad que hay muchos convenios, de los más de 1.700 convenios colectivos que tenemos en España, ya muchos aplican una jornada inferior a las 40 horas, de 39, 38,5. En el sector público incluso ya llegan a las 37,5 en algunos segmentos. Y lo que pretenden es un poco regularizar eso para todos los trabajadores. Se establecerán además disposiciones específicas para trabajo a tiempo parcial y jornadas reducidas. Aquí pues cada empresa entrará dentro de su ámbito decidir los trabajadores que tienen a tiempo parcial si mantienen las horas y lo que llevará un incremento salarial, o los que tienen porcentajes de reducción
se van a mantener los porcentajes. Aquí dependerá un poco de la negociación colectiva. A ver, que hay una pregunta si aplicará a todos los convenios, pues esto entrará dentro del ámbito de la negociación colectiva, y lo que sí está claro es que las personas que tengan 20 horas mantendrán sus 20, en principio mantendrán sus 20 horas, y lo que llevarán es un incremento salarial. Lo que pasa es que habrá que determinar, bueno, cómo hacerlo, y como digo, todo esto es un anteproyecto, no hay nada escrito en blanco y negro. Son cosas que se están negociando hasta el momento, pero que sin duda los sindicatos ya lo explicaron en el Congreso de la COE los otros días, que una de sus principales líneas de trabajo para este año será todo este tema. Y también la adaptación de las jornadas especiales, que nos darán un tiempo, ¿no? Un término de 18 meses para hacer toda esta actualización. La norma también tiene un punto importante de lo que no se habla en la tele, y en la tele siempre todas las noticias van en torno a la reducción de la jornada, pero uno de los apartados más importantes que trae este anteproyecto de ley es el cambio en el registro horario. Y un poco también lo que nos motiva, ¿no? a desde WOFU hablar de este tema, porque, bueno, para los que no, ya son clientes, ya sabéis que llevamos algún tiempo ya hablando de este tema, y para los que se incorporan a nuestras sesiones, pues hablarles, bueno, de cómo desde WOFU os podemos ayudar y cómo lo estamos haciendo ya con los clientes. Porque el registro horario es lo que todo el mundo dice, ¿no? Pasará a ser un registro digital, como avanzábamos en el título de nuestra conversación. Y sobre todo, también plantean establecer una comisión de evaluación y seguimiento del diálogo social. Por eso se planteaba en 2 etapas. Muchos países del entorno ya tienen jornadas inferiores a 40 horas. Y algunos tienen estudios con el aumento de la productividad, etcétera. Y en este sentido, pues también el gobierno pretende hacer un seguimiento de esto, y primero implantar hasta las 38 horas y luego ir hasta las 37,5, que es un poco el acuerdo final. Y esta es un poco la propuesta que tenemos a día de hoy sobre la mesa. Eso son de manera reducida, porque podemos estar hablando, al final, como os decía, es un anteproyecto y hay muchas cosas que abordar. Uno de los cambios más importantes, como avanzaba, es en la normativa del control horario, porque vamos a reducir esta jornada, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Más allá del cómputo, del impacto salarial que tendrá, y por eso también se prevén ayudas, se plantean ayudas para pequeñas empresas donde por su, yo qué sé, ¿no? Que tienen un horario comercial que hay que cumplir. Si tenemos que reducir la jornada de los trabajadores, pues necesitaremos más trabajadores. Y ya sabemos que el tejido empresarial español al final somos muchas pequeñas empresas, pymes o micropymes, que necesitamos, bueno, tener el mínimo de recursos para poder garantizar una rentabilidad. Y en este sentido, pues el gobierno plantea ayudas para las empresas que sean de menos de 10 empleados y que necesiten contratar fuerza de trabajo adicional para poder mantener estos márgenes de cómputo laboral. Entonces, en el cambio en la materia del control horario, pues también, como decía, tiene un impacto significativo, porque hasta ahora, ¿qué es lo que tenemos? Hasta ahora simplemente tenemos un apartado dentro de un artículo, que es el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, donde comenta, oye, vamos a estandarizar lo que es el registro de jornada y el cómputo de horas. El registro de jornada no es algo nuevo del 2019, sino que ya existía para los trabajadores a tiempo parcial y los que hacían horas extraordinarias. Lo que vino a hacer el decreto ley del 2019 fue estandarizar esta obligación para todos los trabajadores que no tengan contrato de alta dirección y que trabajen por cuenta ajena. Los trabajadores autónomos y los directivos que tengan contratos de alta dirección, pues están excluidos del deber de registrar su jornada. Pero el resto de los trabajadores sí que tenemos que registrar la jornada, y esta obligación es de la empresa. Esto es algo también muy importante que durante estos 5 años ha ido quedando en evidencia, ¿no? Con las inspecciones laborales. La obligación de fichar es de la empresa. Si un trabajador no ficha, la multa es para la empresa. Es verdad que el trabajador tiene el deber de colaboración con esta obligación empresarial, y por eso podemos aplicar medidas disciplinarias en este sentido, desde una amonestación hasta despidos, pasando por la suspensión de empleo y sueldo, y hay varias sentencias en este sentido. Pero bueno, la obligación es de la empresa. No vale que la empresa diga, mis trabajadores no quieren fichar, porque tú tienes como empresa medios para cumplir con esta obligación. Luego, es decisión del empresario cómo se va a hacer este fichaje. Entonces, hasta ahora hay quien lo hace en papel,
Hay quien no lo hace, esos son los de las multas. Está el que lo hace en papel y está el que lo hace con un Excel y está el que lo hace con plataformas digitales como el caso de Wofo. Lo que sí es importante es que sepamos que es el empresario quien decide cómo se lleva este registro, previa consulta con los trabajadores o con los representantes de los trabajadores. Pero en último caso de que no haya acuerdo o que siempre, por supuesto, preferimos el acuerdo, que haya perdona, que cierro aquí porque las preguntas son un poco, intento contestarlas, pero no voy a poder. Entonces decía, la obligación es de la empresa y es decisión del empresario cómo se va a llevar ese registro. Es imprescindible, que es lo único que dice la ley, que es imprescindible que tenga el registro, es el horario de inicio y el de fin de la jornada. Que luego, esto tiene que ir sin prejuicio de la flexibilidad laboral, sin prejuicio de los descansos, pero en lo que sí que tenía que quedar claro es el inicio y el fin de la jornada. Ahí hemos tenido clientes donde le han puesto multas porque tú no puedes tener un horario teórico. Nuestra plataforma, al final, siempre hablo, por supuesto, desde la experiencia, dentro de WOFU, de cómo lo hacemos y cómo asesoramos a nuestros clientes. Antes, al principio, una inspección laboral, pues todos nos volcábamos con el cliente, ahora ya no es necesario porque lo tenemos todo bastante estandarizado y por suerte nuestros clientes lo hacen bastante bien. Pero bueno, alguno que dice, oye, yo tengo un horario de 9 a 5 y la gente pues lo acepta una vez a cada 6 meses. Esto no, porque la ley te dice que tienes que tener el inicio y el fin de la jornada registrado. Y ya luego aquí hay maneras para garantizar el cumplimiento normativo. O sea, la plataforma es configurable, igual que otras muchas plataformas, que algunos de vosotros a lo mejor tenéis, o los que no, os invito a que nos conozcáis, para poder, cómo podemos, esa flexibilidad, adaptarla siempre en el marco del cumplimiento normativo. Y luego, estos datos que tenemos que guardarlos durante 4 años. Esto es lo que hoy, a día 3 de diciembre, tenemos encima de la mesa y es obligatoriedad de todas las empresas españolas. Es verdad que algunos aún no fichan, u otros fichan en papel, pero esto es lo que viene a cambiar la nueva normativa. ¿Qué quiere? O sea, ¿cuáles son los cambios en materia de control horario que se recogerán dentro de la norma de la reducción de jornada como un punto importante y que tendrá además un reglamento que lo regule? Y aquí es un poco donde está el punto interesante de todo esto. Ya teníamos registro de jornada obligatorio para todos desde 2019, han pasado 5 años, han habido múltiples sentencias en todos los sentidos, han habido millones de euros en multas, muchas horas regularizadas, porque es verdad que han aflorado muchas horas que se han convertido en ingresos a la seguridad social y, bueno, y los números están ahí, por lo cual el gobierno ha decidido, o el objetivo es dar un paso más y unificar todo lo que es el registro del control horario, el registro horario, registro de la jornada, como lo llamamos, de todos los trabajadores, tanto a tiempo parcial, a tiempo completo, ordinario y extraordinario, en un único y nuevo artículo. Tendremos un nuevo artículo del Estatuto de los Trabajadores, que será el 34 bis. No será un apartado dentro de un artículo, sino un artículo independiente, con lo cual todo este tema del registro de jornada pasa a tener un protagonismo más significativo dentro del día a día de nuestras empresas. Se prohíbe el registro horario en papel, por eso escucharéis que todos comenzaremos a hablar del registro digital o del fichaje digital, porque hasta ahora no estaba prohibido el fichaje en papel. Tú podías ir al chino, comprar tu libreta de la floristería y tener ahí, pues, en una libretita el horario de entrada y de salida. A partir de ahora, esto dejará de ser viable, igual que si lo tenemos en un Excel o aquellos que tengamos plataformas o aplicaciones personalizadas que se han hecho a medida para determinadas empresas, a lo mejor informático de tu asesoría, pues se ha puesto y ha hecho una aplicación y yo lo he dado a vosotros como clientes. O el informático de tu empresa, pues que ha hecho ahí pues su programación con cualquier aplicación y ya lo tenemos. Pues esto tampoco tendrá validez. ¿Por qué? Porque se exigirá la comprobación telemática por parte de la Inspección de Trabajo. ¿Cómo se hará? Tampoco es algo nuevo. Hay algunos países que ya lo tienen implementado. En WOFO colaboramos, bueno, estamos en otros países donde esto es una realidad, pero también en entornos donde el tema de la protección de datos pues no es tan fuerte como en Europa, aunque en Bélgica también lo tienen, pero de otra manera. Y en España ya sabemos que nuestra Agencia Española de Protección de Datos también tiene líneas muy estrictas en cuanto a la proporcionalidad para todo el tema del fichaje y incluso de los controles de acceso
que el año pasado ya tuvimos el cambio de interpretación en el sentido del fichaje, ¿no? Con dispositivos biométricos y del que hemos hablado en alguna otra ocasión. Entonces, aquí al final el registro de jornada no es una norma aislada, sino que es transversal y tenemos que tener en cuenta tanto la prevención de riesgos laborales que tenemos en cuenta al momento de los fichajes, como también todo el tema de la protección de datos. No obstante, para todos los que sois clientes de WOFU, transmitiros total tranquilidad. Nuestra plataforma, como ya os digo, colaboramos con otros países donde ya tienen este sistema y tenemos la capacidad de volcar la información de una plataforma que quiere la administración pública sin dar nada de información de datos personales, porque tenemos un código de empleado que no requiere, que nos permite la identificación del empleado y podríamos a través de nuestra API o de la API que nos faciliten volcar esta información. O sea que ya a medida que tengamos más noticias sobre cómo va a ser esta comprobación telemática, ya os lo iremos confirmando, porque también vemos las noticias, vemos los anteproyectos, hablamos con los inspectores y cada uno, bueno, ya sabemos, durante todos estos procesos de negociación las cosas pueden ir cambiando, pero lo que es una realidad es que se pedirá un acceso telemático. No sabemos aún si habilitando una plataforma, que es lo que más sentido tiene, donde volquemos la información, sino también proporcionando el acceso directo a nuestras empresas. Eh, Te piden que por defecto sea, o sea, preferiblemente que sea en tiempo real. Esto es algo que ya iremos viendo y el reglamento al final es la disposición transitoria, una disposición transitoria que se prevé en el anteproyecto, que es la creación del reglamento, donde nos dirá de manera detallada qué es la información que quieren consultar y cómo hacerlo. Lo ideal es que contemos con informes personalizables, que en el caso de los clientes de WOFO haremos por defecto, para que, bueno, para que toda esta información sea lo más sencilla y concreta posible. Pero bueno, aquí es donde tenemos, bueno, un poco más de expectativas de cómo se pretenderá hacer. Por otra parte, la regulación de las consecuencias de incumplimiento en materia de registro horario. Hasta ahora teníamos las multas de 6.000 euros, con penalizaciones, pago retroactivo de las horas extraordinarias. En este sentido, en los últimos 5 años han salido varias sentencias. Ya sabéis que la última tendencia y lo que se ha convertido un poco más en jurisprudencia por las sentencias que han ido saliendo en este sentido es la inversión de la carga de la prueba. O sea, cuando tú, un trabajador, te reclama horas extras, te demanda por horas extras, hasta 2019 era el empleado el que tenía que demostrar que había hecho esas horas extras. A partir de la obligatoriedad del registro horario, que como os decía antes, es obligatorio para las empresas, cuando un trabajador, hay muchas sentencias que han determinado que cuando un trabajador reclama las horas extras, no es el trabajador el que tiene que demostrar que las ha hecho, sino la empresa la que tiene que demostrar que no las ha hecho. Entonces, el cambio en el registro horario ha supuesto también un cambio en la carga de la prueba, porque la empresa no se puede, si la empresa no lleva el control horario, el empleado te demanda y te dice, soy yo he hecho horas extras. Como tú no puedes demostrar que no las ha hecho, por defecto, sales perjudicado. Porque se entiende que si tú no estás cumpliendo con el registro horario, no te puedes beneficiar del incumplimiento de, de una ley, porque tú no estás cumpliendo con tu obligación de llevanza de este registro. Entonces, en este sentido, ha habido varias sentencias. La última es que, pues, aunque es la empresa la que tiene que demostrar que el trabajador no lo ha hecho, tiene que haber un indicio de que sí las ha hecho para poder sentenciar a la empresa, porque si no, todo el mundo demanda. Pero bueno, en este sentido lo que intenta ahora es regular estas consecuencias de incumplimiento. ¿Qué pasa si la empresa no lo lleva? ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos demostrar? Y sobre todo aumentar las multas. Esto de 6.000 a 7.500 o hasta 10.000 euros. Entonces, por aquí van un poco los tiros de regularlo un poco más, porque es verdad que el legislador en 2019 solo puso estos 4 puntos que hablábamos al principio, o sea, es obligación de la empresa, es decisión de la empresa, inicio y fin de la jornada y guardas los 4 años. Y a partir de ahí, las interpretaciones han sido varias. Es verdad que también hay una guía para la implementación y lo que pretenden con este reglamento es que en vez de tener una guía, pues tengamos un reglamento que diga, estas son las normas y ya con la experiencia adquirida de estos 5 años, pues ponerle un poco más de cara y ojos a esto del registro de jornada, que si en su momento supuso un cambio importante, se espera que en 2025 también tenga, bueno, es un paso más adelante en este sentido y también en la materia de la reducción de la jornada laboral, cómo la vamos a implementar y cómo vamos a regular esas 37 horas con 5 que acabaremos haciendo en 2025, principios de 2026, ya veremos,
mm, cómo esto lo vamos a ir regulando y cómo la inspección laboral pues va a ir echándole el ojo a todo esto. Vale, hasta aquí es un poco lo que dice la ley, en resumen. Y para resumirlo en 4 puntos, ¿no? Vamos a reducir la jornada, esto será de manera progresiva, esto representará un cambio en cómo vamos a hacer el registro de jornada, que tendrá que ser automático, ya no nos valdrá el papel, porque tenemos que registrar las horas de inicio y fin de la jornada igual que lo hacíamos hasta ahora y reducir al mínimo la intervención manual para evitar errores y manipulaciones. Muchas veces nos pasa también con nuestros clientes que como todos los informes de WOFU pueden exportarse en Excel o en PDF, llega el inspector, nuestro cliente se lo exporta en Excel y el inspector dice no es válido porque lo puedes modificar. No, mire, entonces aquí nos toca explicar, no es, lo tenemos en una plataforma que es automática, donde hay un log de acceso, donde podemos comprobar quién ha fichado, cuándo, desde dónde, si se ha modificado el fichaje, quién, cuándo, cómo y desde dónde, por lo cual es objetiva, es transparente, hay total visibilidad tanto para el empresario como para el trabajador, como para el representante de los trabajadores, como para la inspección laboral. En este caso le decimos a nuestros clientes, oye, igual que te lo puedes descargar en Excel, por si lo quieres manipular, también lo puedes manipular, sacar informes, quiero decir, eh, también lo puedes descargar en PDF, que de cara a un inspector pues tiene más relevancia. Aún así, cuentas con una herramienta como WOFO donde puedes demostrar que aquí hay un seguimiento y trazabilidad de todo lo que es el registro. Entonces, la automatización lo que pretende es eso, que tengáis una plataforma digital donde se puede hacer un seguimiento de las cosas. Luego, que esta información sea accesible, como decía antes, que esto no es tanto novedad porque ya existía la obligación de poner a disposición de los trabajadores eh, lo que son los fichajes. Cuando tienes plataformas como Wofu, pues ya tienen la aplicación móvil, con lo cual no tienes que hacer mucho más. O cada vez que van a fichar pueden ver cuál es el horario que tienen predeterminado y la hora de entrada y de salida que han hecho. Pero bueno, ir un poco a estos entornos para que de manera, lo que sí es novedad, porque lo que sí es novedad es que sea accesible también por la inspección del trabajo y la seguridad social. Y preferiblemente de manera remota y en tiempo real. Con lo cual, de momento se dice preferiblemente, pero ya sabemos que iremos hacia allí. Luego, que los entornos donde tengamos esta información, como ya os decía, por un tema de protección de datos, sean seguros, que tengan unos controles de seguridad. En el caso de WOFO, yo que sé, tenemos las ISO de protección de datos en la nube, tenemos más de 3 certificaciones ISO que igual te garantizan que cumplimos con los estándares de seguridad y en el caso de los clientes y de a nuestros proveedores, por ejemplo, les hacemos una encuesta de seguridad y hacemos un seguimiento, que ya no los pide la ISO. Y a nuestros clientes también tenemos la capacidad pues, de garantizarles, oye, ¿dónde están los servidores? ¿Dónde se almacenan los datos? ¿Cómo se tratan? Todo esto es una política de privacidad que además es pública, está disponible en nuestra web y que garantizan en cualquier caso que se cumplen con los estándares que exige la normativa tanto española como europea. Y sobre todo porque los ciberataques están a la orden del día. Entonces vosotros como responsables de los datos de vuestros empleados tenéis la obligación de poner en marcha plataformas como plataformas digitales para el fichaje, pero también de garantizar que estas plataformas cumplan con las mínimas normas de seguridad. Y sobre todo, luego también generar informes que te permitan hacer esa información accesible, tener informes detallados de cuáles son las horas extras, cuáles son las horas trabajadas, cualquier información relevante que de manera rápida y eficiente podáis acceder a él. Y ahora vamos con la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuándo entra en vigor esta norma? Como decía al principio, el acuerdo de gobierno tenía previsto que eso entrara en vigor a finales del 2024. Estamos a 3 de diciembre, ya vamos un poco justo. Es verdad que se habla de ello con bastante frecuencia, que tanto la ministra de Trabajo como el secretario de Estado ha dicho que se aprobará sí o sí, hay aprobación por la parte de los empresarios o no. Pero como hemos visto antes también, uno de los acuerdos de la legislatura, ¿no? Dentro del acuerdo también está previsto que haya una comisión de diálogo social.
con lo cual ellos están buscando por todos los medios que haya un acuerdo y un diálogo social para que estemos todos de acuerdo y se pueda hacer un seguimiento de manera realista de todos sentados en la mesa, no solo los sindicatos y el gobierno, sino también los empresarios que son parte importante de, de este mecanismo. Y luego, una vez tengamos aprobada la ley, que esperemos que sea, que esperamos que sean en los próximos meses, por lo que comentan ellos y porque el anteproyecto ya está bastante avanzado y hay muchos bufetes de abogados que ya disponen de este material y nosotros también disponemos un poco de estos artículos. Eh, Se prevén 6 meses para la puesta en marcha del reglamento. Entonces, la obligación de que el fichaje sea digital empezará, pues pongamos que en enero, y luego tenemos 6 meses para decir, oye, ese volcado de datos, ¿cómo lo vamos a hacer? Ese acceso remoto, ¿cómo va a ser? Un poco todo el detalle de la letra pequeña, ¿no? Que le decimos de cómo funciona. Ahora, aquí no queremos venir con las manos vacías, que decía un poco al principio, ¿no? Oye, ¿cómo podemos ayudaros desde nuestra expertise? O sea, Wofu es una plataforma que ya muchos nos conocéis porque muchos de los que estáis conectados son clientes. Estamos desde 2015 en el mercado y tenemos un montón de clientes de casuísticas varias. Entonces, hemos publicado en nuestro Health Center un artículo con algunos tips de cómo os podemos ayudar. Oye, cómo adaptarnos de la mejor manera y aprovechando también que comenzamos el 2025. Lo que sí sabemos es que esto el 2025 va a estar en marcha, con lo cual ya deberíamos ir previendo tanto en los presupuestos para el 2025 de que los trabajadores que tenemos a jornada parcial, si le vamos a mantener las 20 horas, implicará un aumento salarial. Si vamos a contratar personas adicionales para cubrir estos gaps que podemos tener en los horarios comerciales, por ejemplo, toda esta información ya tenemos que tenerla prevista y ya ir pensando cómo lo vamos a hacer. Entonces, algunos tips que podemos dar, cómo podemos verlo y cómo algunos de nuestros clientes ya lo están programando para el 2025. Primero, reducir el horario semanal. Al menos tener una previsión de cómo vamos a reducir el horario semanal y también testearlo, ¿no? con los trabajadores, en caso de que lo consideremos necesario, o con los representantes de los trabajadores. Ajustar la jornada y establecer, oye, que de media tengamos 37,5 horas a la semana. No de media, sino que cada semana tengamos esto. O disminuir las horas anuales. ¿Qué quiere decir? Creamos una bolsa de horas que si yo voy haciendo pues mis 8 horas o mis 8 horas y media durante todo el año, todo lo que haga en exceso pues se me queda en una bolsa de horas que puedo disfrutar en otro momento, como pueden ser vacaciones, Navidad, etcétera, o periodos que determine la empresa. Otro tema importante que también ha tenido bastante aceptación con nuestros clientes es ampliar la jornada intensiva de verano. Algunos no tenemos, no, bueno, nosotros sí, pero algunos no tienen jornada intensiva de verano, pues plantear que podemos tener una jornada intensiva de verano. Lo que ya tenemos jornada intensiva de verano, como en el caso de WOFU, pues ampliarlo y en vez de ser solo agosto, poner desde junio a septiembre o julio a septiembre en función de lo que tengamos el resto del año, porque tener en cuenta que lo que nos pedirá la norma es que el cómputo anual de media sean 37,5, con lo cual durante a lo mejor la primera etapa del año o donde tengamos picos de trabajo, sí que hacer horarios más ampliados y luego hacer horarios reducidos en determinadas épocas del año. Luego, para los más atrevidos, oye, pues lanzaros con la jornada laboral de 4 días. Que si te animas y queréis ser los primeros, pues, oye, encantados de que muchos lo hagáis. En el caso de WOFU, por ejemplo, esta mañana estábamos precisamente comentándolo con mis compañeros de soporte, pues un poco más complicado porque queremos dar soporte, queremos dar soporte y somos los que somos. Entonces, ¿podemos organizárnoslo? Bueno, pues nos lo estamos planteando. Si a determinados equipos sí que podemos darles jornadas de 4 días o no. O gente a lo mejor que quiere su bolsa de horas, que todos los viernes utilizo mi bolsa de horas los viernes. Y todo esto, claro, lleva un proceso de negociación, por eso nuestras recomendaciones, no lo dejéis para el último minuto, ya sabemos que está encima de la mesa, comencemos a trabajarlo, comencemos a hablar con los equipos, comencemos a testear cuál es la mejor fórmula para nuestro sector y para nuestro ámbito de actividad. En el caso de WOFU, como decía, pues para el equipo de soporte, una jornada laboral de 4 días, pues a lo mejor no es muy realista. Ahora cuando vean el vídeo ellos me dirán cosas a mí, pero es lo que hemos un poco comentado esta mañana por el volumen de empleados que somos. A lo mejor hay otros equipos que sí que se lo pueden permitir.
Y luego, como os decía, los medios días de trabajo, o pues los viernes a lo mejor, en vez de hacer 6 horas, podemos hacer 4 o podemos hacer 5, ¿no? Y así en función de esto ir buscando la media anual. Esto es un poco nuestra recomendación de cómo hacerlo para los que ya sois clientes y para los que no, pues cómo podéis implementarlo en vuestro día a día. Luego, para los que no nos conocéis, en Wofo somos una solución que podemos ayudaros con este tema, optimizada para lo que es la gestión del tiempo, no solo presencia, sino también vacaciones, informes personalizables, gestión de documentos, etc. Es una plataforma llave en mano que os entregamos y hacemos toda la configuración inicial. Tenemos 3 planes de precio, desde empresas más pequeñitas hasta empresas de cualquier número de empleados. Y la buena noticia es que puede ser gratuita también al menos durante el primer año. Ya sabéis, con el programa del Kit Digital, las empresas de menos de 50 tenéis hasta el 31 de diciembre para solicitar estas ayudas, que para aquellos que sean más de 50 empleados, ya también desde mayo del año pasado está aprobada la ayuda, aunque aún no está abierto el bono para que lo podáis solicitar, pero en cualquier caso, si estáis interesados, pues lo podéis hablar con nuestro equipo de ventas y lo podemos negociar en este sentido. Comentaros también que como ya no es Black Friday, pues ni es Cyber Monday ni nada, pero estamos en Navidades, también pues tenemos precios promocionales que os podemos ayudar, así que todos los interesados pues también nos podéis contactar. He ido un poco rápido porque veo que hay varias preguntas y me gustaría contestarlas a todas, un poco pues ayudaros. Eh, a ver, Cristina, he ido un poco rápido porque quiero concretar, ¿no? Al final todo lo que estamos hablando es un anteproyecto, son ideas. Nosotros intentamos desde nuestra experiencia, lo que hemos visto, lo que hemos estudiado, lo que hemos podido hablar con expertos en el tema y lo que estamos poniendo en marcha con nuestros clientes, muchos de los cuales están aquí y muchas gracias también por escucharnos en este sentido. Entonces nos pregunta si la reducción de jornada se va a aplicar a todos los convenios. Como os decía, todo eso es un anteproyecto, están los sindicatos bastante volcados con este tema, hay muchos convenios que requieren actualización, algunos se han ido actualizando en los últimos años porque el registro de jornada era algo que ni siquiera estaba previsto, y bueno, la idea es que sí, que se vayan actualizando, y lo que es verdad es que la ley también dice, o el anteproyecto también dice que esto se irá adaptando a cada segmento de trabajo, porque algunos ya tienen las 37,5, pero bueno, que a todos iremos hacia allí, o sea que al final sí, se aplicará. ¿Sabemos si el control horario finalmente tendrá que conectarse con el Ministerio del Trabajo para variar los datos que gestionan cada pyme en relación a los fichajes? Sí, es uno de los cambios significativos que trae la norma, que el fichaje sea digital y que sea accesible. Y pasaremos bueno, no sé si pasaremos las diapositivas, sí que pasaremos el vídeo, y si necesitáis las diapositivas, pues nos lo podéis pedir a nuestro equipo de soporte o directamente al equipo de ventas. La identificación de la biometría será finalmente aceptada o es completamente ilegal. Eh, la ley no ha cambiado. La ley de protección de datos no ha cambiado. Lo que cambió en noviembre del 2023 es la interpretación de la Agencia Española de Protección de Datos, que dice que no considera proporcional el uso de la huella para el fichaje, para cumplir el fichaje. ¿Por qué? Porque tienes otros sistemas, como puede ser una aplicación móvil o en el mismo dispositivo biométrico poner un código o las tarjetas, etc. Pero no está prohibido. Lo que te pone es una serie de requisitos para considerarlo válido, que puede ser una evaluación de impacto, como decía, una evaluación de riesgos y unas medidas técnicas necesarias. Existe una guía de la Agencia Española de Protección de Datos donde te explica todo esto, de cuáles son las medidas técnicas, de cómo tienes que hacer la evaluación de impacto. Si no lo tienes, nos lo puedes pedir tanto al equipo de soporte como al equipo de ventas o a legal@wofo.com, y te lo haremos llegar. Es una información pública y es una guía que, igual que existe la guía para el registro de jornada, también existe una guía para el tema de los dispositivos biométricos, para el uso de los fichajes y el control de acceso. Porque en el caso del control de acceso sí que tiene un poco más de sentido, ¿no? O más de proporcionalidad que se haga, pero claro, dependerá, porque no es lo mismo para el fichaje que para controlar un almacén donde tienes explosivos o material químico, por ejemplo, ¿no? Entonces, prohibido no está, pero sí que tiene
exige una evaluación de impacto, un análisis de riesgo y unas medidas técnicas que garanticen la gestión de los datos y sobre todo que fundamente o que justifique la proporcionalidad de la medida. ¿Qué significa la comprobación telemática para la inspección del trabajo? Bueno, si se están contabilizando las horas, si se está llevando el registro, qué estás haciendo con las horas extraordinarias, eh, todas estas cosas. ¿Qué pasa? Claro, entra dentro del ámbito de decisión de la empresa el tema de las horas extraordinarias. Muchos de nuestros clientes, porque insisto, nosotros hablamos siempre de nuestra experiencia como plataforma, muchos de nuestros clientes pues tienen una política, bueno, casi todos nuestros clientes tienen una política para el registro de jornada, que ya les ayudamos cuando se incorporan a trabajar con nosotros, eh, donde decidimos o deciden ellos en su ámbito interno cómo quieren hacer el control de estas horas. Y todo esto tiene que estar justificado en la llevanza del registro. O sea, si tú dices que todas las horas que hagas de exceso, por ejemplo, la primera media hora, se considera que estás recogiendo el bolso y que esto no es jornada efectiva de trabajo. Pero si te quedas una hora, sí es porque estás, si es jornada efectiva de trabajo, entonces lo vamos a contabilizar como una hora extraordinaria o como una hora a compensar, etcétera. Pues todo esto es lo que quiere mirar en la inspección de trabajo. Primero, que están fichando, que se ha registrado el inicio y el fin de la jornada. Y segundo, en caso de que se generen horas extraordinarias, cómo se están gestionando. Básicamente esto es lo que se pretende. El cómo es lo que decíamos. En principio se habla de una plataforma donde las empresas subiremos la información, pero hay otros países donde simplemente son ellos los que te lo piden de manera expresa eh, y aquí pues no sabemos un poco cómo va a quedar definitivamente configurado. En cualquier caso, los que sois clientes de Wofus, sí os puedo garantizar que nosotros sea una u otra manera, ya tenemos la plataforma adaptada para hacerlo en este sentido, garantizando la seguridad y los logs de acceso para saber cuándo, cómo, dónde, si ha habido algún acceso y poder tenerlo controlado. Si somos una empresa española, pero tenemos trabajadores en Portugal, aquí tenemos que llevar el registro horario como en España. En el caso de Portugal, ya sabéis que nosotros también tenemos clientes en Portugal. Mm, la obligación es para los trabajadores que tengas en España, pero en el caso de Portugal también tenéis normas en este sentido y además que dan un paso más incluso por el tema del control de las vacaciones, de la visibilidad de las vacaciones, etcétera. Entonces, en principio es para los españoles, pero sí que hay muchas licitaciones incluso en el sector público ahora en Portugal para el tema del registro de jornada, que también tenéis que llevar el registro de jornada en España, en Portugal, perdona, que hay una normativa en este sentido. De hecho, el registro de jornada no creáis que no es solo España. Hay muchos países del entorno donde es obligatorio la llevanza del registro de jornada. En algunos se controla más o menos, como en el caso de Portugal, que a lo mejor controlan más el tema de las vacaciones, pero también existe la obligatoriedad del registro. ¿Se comparten datos a terceros sobre los trabajadores? No. Pues es lo que decía, en principio no. Aquí tenemos que ver el reglamento del que se habla, cómo llegará definitivamente. Pero plataformas como nosotros y asociaciones de control horario planteamos que no es necesario el datos personales. En cualquier caso, cuando salga la norma y si hubiera la necesidad de volcar datos personales, tendría que haber acuerdo específico y comunicación expresa a los trabajadores y bueno, nosotros como plataforma, por ejemplo, a nuestros clientes. Pero la idea es que no haya, pero porque no es necesario técnicamente. Quiero decir, tú puedes saber si una empresa está fichando con un código de usuario, no necesitas saber el nombre, el apellido, el correo electrónico. Y ya luego, si quieres más información, pues oye, el inspector porque vaya a la empresa y te solicita la información. Pero todo esto está dentro del ámbito de la negociación que hay ahora mismo y el reglamento que se pondrá en marcha posteriormente. Quería preguntar si la revolución tiene que ser aprobada por el Congreso de los Diputados, como pasa en la reforma laboral, o no es necesario. A ver, en principio esperamos que sea una ley y que pase por el Congreso para que se pueda aprobar y que haya, bueno, y que haya un consenso, pero bueno, también sabemos que hay cosas que salen por decreto ley y ahora mismo no tenemos, no tenemos información al respecto. Sabemos que hay un anteproyecto de ley y entonces sí que tendría que pasar por el Congreso. Pero si luego se decide aprobar como un decreto ley, pues no lo sabemos. Ahí no entra el ámbito de la especulación, ¿no? Yo te podría decir una cosa u otra, pero simplemente es mi criterio personal. ¿Es necesario realizar el fichaje de un sistema digital desde el 1 de enero? En realidad, el fichaje digital es necesario a partir de que se apruebe la ley.
Pero nuestras recomendaciones, como ya sabemos seguro que tendrá impacto en 2025, que aprovechéis el cambio de año y nos pongamos en marcha, porque luego será más complicado ponerlo, ¿no?, en marcha, porque esto lleva también un proceso de adaptación. Plataformas como Wofu, nosotros hacemos la configuración, entregamos el proyecto llave en mano, no lleva, no lleva formación por los empleados, porque al final es darle un botón de entrar y salir y solicitar las vacaciones, que todo el mundo aprende rápidamente cómo se solicitan las vacaciones. Eh, pero, pero claro, te puede modificar un poco a lo mejor la estrategia de trabajo que tengas. Entonces, nuestra recomendación es que comiences al menos a moverlo cuanto antes, aunque la obligación saldrá cuando salga la ley y aún no tenemos la ley encima de la mesa. ¿Hay que esperar a la publicación de la nueva ley? Ah, bueno, el mismo, perdón, te preguntaba. Ya esto entra dentro de tu ámbito, lo que te decía antes, ¿no? Nosotros recomendamos que os pongáis en marcha cuanto antes, porque siempre el inicio del año fiscal es más cómodo, sobre todo porque tienes que hacer el cómputo anual de horas. Si tú ahora mismo estás fichando en papel o no estás fichando, luego cuando te quieras saber cómo vas de horas o cuando cambie la ley, qué ajustes tendrás que hacer, esta información será más complicada de extraer. Entonces, todo lo que puedas hacer hoy, no lo dejes para mañana. ¿Cómo se calcula el número de horas trabajadas? Por ejemplo, actualmente tenemos que trabajar 1.800 horas anuales. Pues esto por la media de semanas y de días trabajados. Plataformas como Wofu lo hacemos a través de los días que tienes planificados horarios. O sea, tú esta semana tienes un cómputo de horas programadas, este mes y este año, lo que te permitirá, teniendo las tres números delante y poder ajustarlo y tomar decisiones como os comentaba antes. Oye, el horario de verano, en vez de hacerlo en un mes, lo hacemos en 2 meses y esto ya nos compensa. Entonces, a lo mejor esta semana haces tus 40 horas o durante todo este mes haces las 40 horas, pero al final de año te quedarán las 1.713 horas o así que tenemos que hacer si nos vamos o 1.600, perdón, de horas de media, horas total anuales con los 37,5 de media semana. ¿Tenemos algún tipo de circular con las novedades para mandar a las empresas que están haciendo el fichaje en papel? Bueno, Esther, seguramente eres de una asesoría o nosotros tenemos, sí, luego además, que es una de las cosas que me va a matar mi compañera de marketing, porque nos lo ha dicho, junto con la grabación os enviaremos una infografía como regalo por habernos acompañado durante esta mañana y habernos acompañado sobre todo hasta el final, que, bueno, con un poco con el detalle y luego si queréis más información, por supuesto, aquí estamos para ayudaros. Pero las novedades son un poco lo que hemos explicado antes, que también hemos puesto en esta infografía que os haremos llegar. Que os haremos llegar. La jornada máxima anual, si hacemos un cómputo de las 37,5 por las semanas que tiene el año, ya el calendario laboral del 2025 también está publicado, con lo cual sí que se puede saber, pero dependerá un poco también de cada sector. Por eso, en relación con la pregunta anterior, que preguntaba si modificarán todos los convenios, porque en el convenio es donde tenemos el cómputo de horas anuales. Cuando salga la normativa, ya saldrá el número adecuado, porque sí que se habla pues, de ajustarlo a diferentes actividades. Cuando la inspección pueda acceder al registro, ¿será con carácter retroactivo o podrá hacerlo a partir de ese momento? Entendemos que a partir de ese momento, porque no tiene sentido que algo que tú no estás obligado a hacer, tengas que hacerlo. Entonces será a partir de ese momento, pero te lo digo por sentido, bueno, común básicamente, porque las normas pues, son siempre a partir de hoy. No puede salir una ley que te obligue a hacer algo en este sentido, de la semana pasada, porque la semana pasada no tenías la obligación. De todas maneras, si nos podemos ir adelantando, pues mejor. Si por error en la plataforma no se ha hecho correctamente, se puede modificar. En GoFu podemos solicitarlo a través de nuestro responsable. Sí, tú por un error en la plataforma o por un olvido del empleado, porque tú también, todos somos personas y a veces se nos olvida. Llegamos y en vez de fichar a la hora que entraste, fichas un poco más tarde y todo esto son ajustes que se tienen que tener en cuenta. Luego, ¿qué te pide la ley? Que sea objetivo, que sea transparente, que tenga trazabilidad. En el caso de Workful, ¿cómo lo hacemos? Pues tú lo modificas como empleado, te lo valida tu responsable, pero todo esto tiene una trazabilidad. O si tú fichaste desde tu casa y el responsable considera que es una jornada efectiva de trabajo porque tú desde tu casa,
también se puede modificar, pero como os decía, tenemos informes donde siempre hay esa trazabilidad. Y lo que se pide es que se registre el horario del fin de la jornada sin prejuicio de la flexibilidad que pueda haber. Y esto sobre todo, importante, que quede también regulado en nuestra política interna del registro de jornada. Al final ya existía la recomendación de tener una política interna y ahora cabe más, cobra más importancia si cabe que tengamos una política para regular todas estas cosas. ¿Qué pasa si llegas antes y te vas después? ¿Qué pasa si llegas más tarde o te vas antes? ¿Qué pasa si te olvidas de fichar? Todas estas cosas, la letra pequeña, que no nos pondrán en ningún sitio porque es el día a día al que nos enfrentamos nosotros en las empresas. Y entonces aquí es donde cada plataforma o cada proveedor pues tendría que daros a vosotros la ayuda que necesitéis en este sentido. En el caso de Wofu, pues como dices, lo podemos hacer de diferentes maneras y de soporte también os damos algunas recomendaciones. Es posible marcar horarios fijos sin tener que darle al play. Por ejemplo, el lunes he trabajado por defecto y por eso se ha aprobado, registrado, firmado por el empleado. Bueno, es un poco lo que decía, aquí depende de la interpretación del inspector y sobre todo de la interpretación que le den ahora en el nuevo reglamento. En principio un horario teórico no te vale. Tú tienes que registrar el inicio y el fin de la jornada y lleva una acción efectiva. La guía del Ministerio del Trabajo para la implementación del registro horario así lo explica. Y creo que lo he explicado antes, pues alguna multa ha caído, algún cliente ha llegado con esta casuística que viene de alguna multa que tiene un horario y luego una vez al mes tú confirmas que ese ha sido tu horario, pero no ha habido un registro efectivo. Si a mediados de mes llega el inspector, te dirá que no es válido, porque un horario teórico no es válido. Hay incluso alguna sentencia en este sentido. ¿Se puede quitar la geolocalización? Sí, claro. La geolocalización es un dato personal. Bueno, no llega a ser un dato personal, pero sí tiene implicaciones en materia de protección de datos. Con lo cual, si tú desde tu móvil personal, no quieres dar tu geolocalización cuando fichas, puedes no hacerlo. Pero si es un móvil de empresa o un ordenador de empresa, sí que la empresa puede obligarte a hacerlo. Porque, como decíamos, es la empresa quien tiene la obligación de avanzar el registro y es la empresa quien determina cómo y cuándo y con qué plataforma se hace este fichaje y si lleva geolocalización o no, porque en el caso de Wofu, por ejemplo, la geolocalización te permite que aunque lo hagas desde un dispositivo móvil, puedas solo desde estas coordenadas o solo desde esta IP. Entonces, puedes usarlo sin geolocalización, claro, si tú tienes comerciales que están por ahí trabajando, no los limitas, pero a lo mejor sí que quieres verlo. Bueno, hay diferentes casuísticas. La respuesta es sí, que igual me enrollo un poco, pero bueno, si quieres más información, también nuestro equipo de soporte, estaremos encantados de ayudarte. ¿Hay que facilitar la comprobación telemática a la inspección de trabajo? Sí. La ley lo que pide es una accesibilidad. ¿Cómo? No sabemos. Especulamos o se habla, ¿no?, de una plataforma donde subimos la información. Pero ellos piden, y es la gran novedad, como decía, que el fichaje sea accesible, o sea, y preferiblemente en tiempo real. Hay gente que no podrá hacer en tiempo real porque, por ejemplo, que tenemos algún cliente, ¿no?, en la agricultura, ¿no? En una plantación que no tienen internet. Pues estás en la nube, y la gente ficha, pero a lo mejor eso no lo tendrás de manera inmediata porque ahí no hay cobertura. Pero bueno, que hay sistemas, ¿no? Y por eso se habla de preferiblemente, porque está claro que hay sectores donde no será posible hacerlo de manera inmediata. Para María Magdalena, sus empleados están haciendo 38 horas con 5. Bueno, felicidades, porque ya te ahorras una etapa de implementación y puedes seguir haciendo este horario y al mes o año regularizarlas, ¿no? Bueno, dependerá lo que diga la norma y se darán un plazo, sí que te dan un plazo de implementación, sobre todo para aquellos que son jornadas especiales, darán un plazo de implementación. Lo que nosotros proponemos es que ya vayáis pensando cómo lo vais a hacer, porque lo que sí es seguro es que acabaremos con 37,5. Los que empezamos en 40 horas, como en el caso de WOFO, que nosotros hacemos 40 horas, bueno, tendremos que pasar por las diferentes fases. Y los que no, pues ya tienes esta primera parte adelantada y luego tendrás que actuar solo cuando tengas 37,5 e ir regularizando. Pero por eso es importante que la ley se apruebe a principios de año para que también dé cobertura a las empresas para poder ajustar, porque no tiene sentido que te lo aprueben en agosto
y luego te piden que en diciembre llegues con 37,5, porque todo el margen de maniobra que tenías, por ejemplo, en verano, va a perder efectividad. Entonces, por eso es bastante inminente, ¿no?, la aprobación de la norma si quieren cumplir con el acuerdo. ¿Será un problema si un empleado arregla los marqués al día siguiente? No, en principio no, porque como decía, a ver, primero, entra en el margen del aprendizaje del empleado. Luego, las plataformas también os ayudamos a que la gente se acuerde de fichar. O sea, en el caso de Wofu, por ejemplo, si tú no has fichado hoy y tenías un horario planificado, no tienes ninguna ausencia ni estás de vacaciones, la misma plataforma te dirá, oye, tu jornada no ha sido computada, con lo cual tú vendrás y lo ajustarás. Pero tú vendrás y lo ajustarás, pero hasta que tu responsable no te lo valide, no te computará como jornada efectiva de trabajo. Entonces siempre habrá un margen. Por eso también ellos, el anteproyecto lo que dice es de manera preferiblemente en tiempo real, porque aquí hay muchísimas casuísticas y cada día no todo es blanco y negro. Vamos a ir encontrándonos con casuísticas en este sentido. Más preguntas. Para los convenios que tienen jornada anual y además se hace una distribución irregular de la jornada, que es lo más habitual será a partir de ahora, ¿hay alguna fórmula para hacer la correlación de horas semanales a horas anuales? El 1710, el 1710, pero no sé dónde tiene el cálculo. Gracias. Hay que esperar que salga la norma, porque también dice el acuerdo que estará adaptada a los sectores, a los diferentes sectores y de actividad. Por eso, una de las primeras preguntas, ¿no?, irá en función de los convenios. Pero bueno, tenemos que multiplicar, son 37,5, se multiplican por 52 semanas que tenemos laborables, pues este es el número. Pero yo tampoco me atrevo a darte un número porque tenemos que esperar que salga la norma, porque esto tendrá un impacto en los convenios. Porque al final ahora la ley dice 40 horas semanales y luego los convenios, hay convenios que hacen 38, como el que acabamos de ver en María Magdalena. Entonces, aquí el cómputo anual ya se te puede variar un poco. Si alguno del empleado ficha antes o después del horario, dice, pero no está trabajando, sino porque, bueno, esto va dentro de los márgenes primero de la política interna que tengáis y luego de las regulaciones que tengas, como decía. ¿Qué pasa si llegas antes, si te vas después? Si te vas después, pero es solo media hora. Si te vas después, pero son 2 horas después. Si comes en 1 hora, si comes en media hora. Todo esto son casuísticas de nuestro día a día, de cada cliente es un mundo. Entonces aquí, desde nuestra humilde opinión, lo que te podemos decir, oye, nos sentamos y te ayudamos a cómo lo puedes regular. Hay 1000 maneras de hacerlo y cada empresa es un mundo. Pero aquí sobre todo, cómo lo hacéis actualmente y esto cómo queda regulado. Porque el inspector entrará y mirará si fichas, pero luego si ve algo que no le parece bien o que tiene dudas, te preguntará. Y ahí es el momento de que tú le enseñas tu política. Así es como lo hacemos y así es como lo computamos. Porque la interpretación, de hecho, hoy va un inspector y te pide una cosa y mañana viene otro y te pide otra. O lo mismo, y le das lo mismo y lo interpretan de manera diferente. Aquí al final no somos robots y cada uno tiene una interpretación. Si solo se registra la entrada y la salida, ¿cómo se computan los descansos? ¿Cómo probamos que no hacen horas de más o de menos? La ley dice el horario de inicio y fin de la jornada, sin prejuicio de los descansos. Y aquí los descansos pueden ser automáticos o podemos hacer que fichen y que tengan un mínimo para descansar. Ya sabemos que si hace más de 6 horas, pues tienes que descansar y ese descanso es retribuido, pero si haces 8 horas y tienes un descanso para comer, por ejemplo, 1 hora, ese descanso no es retribuido, con lo cual no se considera jornada efectiva de trabajo. Y aquí ya entra dentro, como decías antes, un poco de la configuración que le queramos dar. En Wofu tenemos 1000 maneras de hacerlo. Puedes tener un descanso de 1 hora y que mínimo te descuente media hora, o que el descanso automático de 1 hora sí o sí, porque así es como lo tenéis pactado, pero todo entra dentro de la negociación, dentro de vuestra política del registro de jornada. Soy un poco pesadilla con el tema de la política, pero siempre os lo recomiendo porque es la mejor manera de que quede todo claro. Y además, hay precedentes judiciales en este sentido. Hay sentencias que han fallado a favor de la empresa simplemente porque lo ha informado por correo electrónico, con lo cual, si hay una modificación, porque si tú antes comías en media hora y ahora vas a comer en 1 hora, el trabajador te puede decir, oye, me estás cambiando los límites y puede ser incluso interpretarse como un cambio sustancial de las condiciones del contrato. No, si hay una política que ya lo hemos pactado, que está comunicado, no hay ningún tipo de problema y así lo han avalado diferentes sentencias en este sentido durante los últimos 4 años, 5 años que he dicho
que hay bastante jurisprudencia. Los que hayamos solicitado el kit digital y ya hemos gastado y ya lo hemos gastado, no. Esto ya, si ya lo gastaste, pues ya no te saldrá gratis. Lo que sí puedes es a lo mejor pedirnos información y como estamos como decía, en Navidad, tenemos precios muy competitivos, ¿eh? Eh, con lo cual podemos ayudarte, pero si ya has gastado el kit digital, pues ya lo has gastado. Esto es una ayuda única. ¿Cómo se contempla el registro de jornada en personal móvil? Pues hay aplicaciones móviles, con lo cual puedes garantizar el fichaje. Al final hay muchas maneras de fichar. Ya es prácticamente, en estos 5 años la tecnología ha avanzado y seguirá avanzando, con lo cual es prácticamente imposible no fichar. En el caso de Wofu, por poneros nuestro ejemplo, puedes fichar por la app, por la web, una extensión de Chrome, WhatsApp, Slack, Teams, código biométrico, código PIN, código QR, mm, con huella, sin huella, con tarjetas. Hay muchas maneras de fichar. Entonces, el que no ficha es porque no quiere. Y de ahí que se insista en el tema de la obligación de la obligación del fichaje. Los que están en movilidad pueden fichar desde la aplicación móvil, por ejemplo. Y si no quieren la aplicación móvil, pues por el WhatsApp, que no es menos invasivo, ¿no? Si hay gente que dice, no me quiero descargar la aplicación del móvil en mi móvil personal. Bueno, pero ¿verdad que tienes WhatsApp? Porque todo el mundo tiene, eh, pues por WhatsApp lo puedes hacer. O con código QR o con un código PIN. Te aprendes un código PIN y el responsable, por ejemplo, tenemos clientes que trabajan en obra, que tienen, bueno, tienen de todo tipo de trabajadores y como además con muchísimas rotaciones. Pues el jefe de la obra, el responsable, pues tiene su tablet y ponen su código cada día. Es un número que se sabe cada uno y que lo pone. Como es el responsable, no puede nadie fichar por nadie porque ya lo estás viendo. Entonces, bueno, que hay múltiples maneras de fichar, que el que no ficha es porque no quiere. Las bolsas de horas que deben crearse por exceso en relación a la nueva jornada tendrán un límite de 80 horas como las extras. No son extras, no serán extraordinarias, serán a compensar. Pero bueno, tú también puedes irlo evaluando y sí, el límite de las 80 horas extraordinarias se mantendrá. Esto también, porque y además creo que hay algunos artículos sobre el tema. Claro, lo que se busca es ayudar al trabajador en la conciliación y mejorar las condiciones de trabajo. Si me quitas las 40 horas, pero me aumentas en las horas extraordinarias, no tiene gracia. Entonces, sí, hay que tendrán en cuenta el límite de la bolsa de horas, de las horas extras. Eh, para que me informen de precio de implementación, pues me puedes escribir a sales@wofu.com y aquí mis compañeros pues te ayudarán y como te decía, hasta el 31 de diciembre pues tenemos promociones muy interesantes porque nos gustaría poder ayudaros desde el principio. Un colegio concertado está obligado a instalar un sistema de fichaje para sus profesores. Sí, todo el mundo tiene que fichar, todos tenemos que fichar, salvo los que tengamos contratos de alta dirección. Incluso algunos me preguntaban en el director de recursos humanos, no quiere fichar, tiene que fichar. ¿Tiene un contrato de alta dirección? No, pues tiene que fichar. Todos tenemos que fichar, funcionarios, no funcionarios, todo el mundo tiene que registrar su jornada. Eh, porque luego tienes que cumplir los límites legales para todos los sectores. Si tienen aprobada la ley, podemos cambiar las horas anuales, cualquier convenio tendrá este cambio, es lo que decimos. En principio sí, en principio sí, pero hasta que no salga la ley no lo sabemos seguro. Bueno, no lo sabemos seguro, sí lo sabemos que habrá un cambio y que luego se irá adaptando dentro de cada sector, porque cada sector pues tiene sus modificaciones. Por eso el gobierno también está hablando de implementar ayudas para las empresas que necesiten contratar personal adicional y requiera una ayuda económica para ello. Si ponemos horario intensivo en verano, pero alguien hace vacaciones en ese periodo y hará horas de más, no podrás cumplir con las horas. Por eso es importante que hagamos un seguimiento no solo del horario semanal, sino también el cómputo mensual y el cómputo anual. Entonces, nosotros en Wofu, por ejemplo, damos esa visibilidad para que podáis tener una planificación.
del tema de las vacaciones. Lo normal es que la gente se pida vacaciones en verano, que además es cuando tienes la jornada reducida. Bueno, aquí es donde tenemos que ir ajustándonos. Es la letra pequeña del día a día de cada uno como lo quiera implementar. Sé cómo nos anticipamos si debemos de esperar a que salgan las horas totales anuales. Bueno, lo que sí sabemos es que la media será de 37,5. Es un poco, nosotros seguiremos dando información de todo lo que conozcamos. Vosotros también a través de los sindicatos, si tenéis representación sindical, eh, podréis iros informando. Nosotros, a medida que tengamos información, os la iremos compartiendo y vamos haciendo un poco también webinars con personas externas de despacho. Por ejemplo, pues si antes de verano lo hicimos con Sagardoy, de verano aquí no hemos tenido muchas modificaciones, por eso ahora lo hago yo solita aquí y me lanzo ante todos vosotros, pero iremos también incorporando profesionales de otros segmentos. Alguna vez también lo hemos hecho con Omar Molina, que también lo había escuchado por ahí, alguna vez en otros webinars, para que nos den esa información, para que podamos pues, ir dando visibilidad. Pero yo te lo digo desde de la información que tenemos hoy encima de la mesa, ¿no? Que es que habrán ajustes y lo que os proponemos es, oye, iros pensando cómo lo vamos a hacer. Si vosotros pues tenéis más información de vuestros convenios, pero cada convenio cambiará. Ya sabéis que cada convenio pues tiene un número y aunque el Estatuto de los Trabajadores marque este límite, lo que sí que se cambia es el Estatuto de los Trabajadores, que este límite será inferior, con lo cual todos tendremos que irnos ajustando a este límite y los convenios se irán adaptando. ¿Cómo se gestionaría la WOFUS a bolsa de horas? ¿Siempre serían vacaciones a disfrutar? No, o horas, ya cada uno lo puede hacer como quiera. Tú puedes tener bolsas de horas que puedes disfrutar en días enteros, medios días, eh, como quieras. Por ejemplo, antes que hablábamos de Portugal, pues tenemos clientes en Portugal que se pueden pedir medias jornadas. Son en 36,5 y estas 4 horas pues se las van ajustando eh, ya a solicitud del trabajador. Entonces no es necesario que sean en días, eh, son bolsas de horas que puedes disfrutar cuando quieras y ya entra del ámbito de la negociación o como decida la empresa que lo quiera hacer. Tiene en cuenta, no todas las empresas no funcionan de enero a diciembre. Claro, sí, también. De hecho, como os decía, nosotros estamos en diferentes países y no solo por año fiscal, que a lo mejor tu año fiscal no es de enero a diciembre. Por ejemplo, SAE contra horario es WOFU. Nosotros somos como marca blanca, ¿no? De ellos, y en el caso de SAGE para su uso interno, ellos no tienen un año, su año no es año natural, sino que van de octubre a septiembre, pues esto se adapta. Y además, en el caso de empresas que tengáis delegaciones en Latinoamérica, como os decía, allí no va por año tampoco, va por antigüedad del trabajador. Entonces, las vacaciones se acumulan en función de los años que llevas trabajados en la empresa. Entonces, todo esto se ajusta. En función de esto, WOFU es una plataforma bastante completa en este sentido. Como decía, nosotros no somos nuevos aquí, ya llevamos unos años, estamos expandidos, tenemos presencia en diferentes países y adaptados a la normativa de cada lugar, con lo cual te permite pues eso, que tu año natural sea diferente. En nuestro caso tenemos incluso matizo aquí también, perdón, no solo que tu año natural sea diferente, sino que también el disfrute de las vacaciones no tiene por qué corresponderse con el periodo de devengo. Quiero decir, tú tienes de enero a diciembre, acumulas tus 30 días de vacaciones naturales o los 23 laborables, lo que sean. Pero puedas disfrutarla, y esto es una práctica bastante habitual en España, no es hasta el 31 de diciembre, sino que puedes pedirte vacaciones de este año, de las que hayas generado este año, hasta el 31 de enero o hasta el 30 de marzo. Pues eso también es configurable dentro de nuestra plataforma. Y no solo por empresa, sino por centro de trabajo, por departamento, por grupo de empleados, lo que sea. En nuestro caso tenemos la hora de entrada del vehículo del trabajador en nuestro recinto. Podría ser el administrador quien realiza la regularización. En GoFu también tenemos una API que te permite que esa información, si ya tienes un sistema, que envíe la información a GoFu y ya está. Igual que los dispositivos biométricos, funcionamos con una API que esta información viaja. O sea que no tendrías que volcarlo manualmente. Puedes hacerlo manualmente porque tenemos también un importador de fichajes, pero lo más sencillo es que lo hagas a través de una API. Y aquí te podremos dar más información. Eh, nos encontramos con trabajadores que modifican con horas que no son. También tú por roles o por permisos
puedes garantizar que no se modifiquen o que se modifiquen o que solo sean determinados roles que no modifiquen, etc. Todo esto va por permisos también, ¿eh? En plataformas como Wofo. Si tienes a personas en alta seguridad por 40 horas, pero por pacto interno esta persona en la empresa trabaja 35, con sueldo de alta 35, es que habría que indicar en el registro. 40 horas o 35. Tú tienes lo que tú cotizas por esa persona son 40 horas. Luego a lo mejor tú lo que le puedes poner es un apartado de horas que ya son por acuerdo de empresa y que hagan en vez de 40, 35 y que te saque la media. Bueno, tenemos opciones para hacerlo y te podemos ayudar. En caso de que Wofo hay fichaje automático, pero en algunos casos valdría para justificar el fichaje. Bueno, tú lo que tienes que registrar es la hora de entrada y de salida. Y debería haber una opción manual, una opción de entrada y de salida, ya sea por API, porque aprietes un botón, porque lo confirmes, por lo que sea, pero tendrás que tener. Porque luego cuando el inspector acceda a esa información, pues lo que quiere ver es una hora de entrada y una hora de salida que te justifiquen el fichaje y que tengas una trazabilidad. Hola, he sufrido corte de luz y no he podido ver parte de la exposición. Bueno, no te preocupes, te enviaremos la sesión. Fichas al personal comercial que está en la calle, es decir, que no va a pasar por el centro de trabajo. ¿Fichan a través del móvil de empresa? Sí, podrían fichar a través del móvil de empresa sin problema. Incluso a través de su móvil personal, sí lo aceptan. Y lo tienes establecido dentro de tu política de jornada o incluso he dicho hasta por WhatsApp en algunos casos envían un código. Bueno, en el caso de Wofo, que tenemos esa posibilidad. Tener automatizados los horarios y que los cumplan al final de mes no es válido, es decir, deben de fichar ellos sus entradas y salidas todos los días, ¿verdad? Sí. La ley te pide que haya un inicio y un fin de la jornada. Y hay interpretaciones, creo que hay interpretaciones en este sentido y multas en este sentido también. Y de hecho, hay dentro de la guía, no, en el criterio de implementación de la inspección laboral, hay también, la inspección laboral saca pues una guía de lo que tienen que revisar y qué y tal, y hay algunas interpretaciones en este sentido también, que te dice que no se considera válido un horario planificado. Tiene que haber una acción expresa. Para activar las localizaciones necesarias que los empleados hacen consentimiento, si es un móvil personal, sí. Si es un móvil personal, sí. Si es el móvil de empresa, pues ya por tu política de empresa puedes pedirlo de manera expresa y cumple con la protección de datos. ¿Es conveniente empezar en 2025 aplicando la reducción de jornada? Aquí depende de cada uno. Nosotros lo que sí que te recomendamos es que de cara al 2025, como ya sabemos que va a salir esta ley, lo vayas pensando. Sobre todo cómo lo vas a implementar y lo vayas implementando. Tener en cuenta que como es cómputo anual, a lo mejor enero lo puedes trabajar a 40 horas, pero tener en cuenta que tienes que tener un cómputo anual. Entonces buscar un poco de las fórmulas que vemos, bueno, o las que queráis, pero nosotros hemos propuesto algunas fórmulas en este sentido. Tenemos una política de no hacer horas extra en la empresa. Se puede dar un aviso para que no se pasen de horas, correcto. Primero, lo que te pide la ley es que computes las jornadas efectivas de trabajo. Y aquí podemos hacer otro webinar para considerar qué es jornada efectiva de trabajo. En el caso de nuestros clientes, hay diferentes maneras. Primero, Wofo puede de manera automática contabilizar estas horas, incluso segmentarlas, cuáles van a la bolsa de horas para disfrutar. Perdonar, no sé qué puede estar pasando. Contestaremos las preguntas a todos por mail. Cualquier duda ya sabéis que nos podéis escribir a sales@wofo.com, también a help@wofo.com y estaremos encantados de ayudarles. Desde legal, pues iremos contestando a las preguntas y bueno, agradeceros a todos que hayáis quedado hasta el final. Espero haberos ayudado y al menos haber dado algún tip para facilitar que esta transición hacia la nueva normativa pues sea lo más dulce posible y adaptada a la realidad.